Oye, pues nada, bienvenidos nuevamente a su podcast. El día de hoy tenemos un invitado que, ¿para qué te digo, hombre? No necesita presentación. Es muy conocido, si vives en el área metropolitana del estado de Nuevo León, Monterrey. Es muy conocido, ya lo habrás visto en más de un noticiero, dando diferentes noticias, entrevistas y tal, etcétera. Entonces, un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Recibamos a Julio César Cano. Julio, bienvenido. Mi estimado Néstor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación. Nunca está de más una presentación. Yo le agradezco muchísimo a la gente. Yo espero que sí vean los noticieros, que sí estén ahí al tanto. Pues uno está en esto, ¿no? Y siempre al pendiente y siempre a la orden, como le digo a la gente. Claro, muchas gracias, Julio. Al contrario, gracias por la invitación. Oye, Julio, ¿cómo estás hoy? Muy contento. Hoy estoy feliz, estoy contento. Te conozco desde hace muchísimos años y el volver a coincidir otra vez con micrófonos y cámaras de por medio es un placer, Néstor. De verdad que estar en un espacio así como este que han armado tú y tu equipo, pues es un agasajo. Por supuesto, es un agasajo. Me siento bien, me siento muy bien, muy contento y te agradezco infinitamente. Muchas gracias, Julio. Porque podamos estar aquí. Oye, no, un placer para mí, la verdad. Ahorita que estaba comentando Julio, de eso que volvemos a coincidir con los micrófonos y demás. Gracias a Julio tuve la oportunidad de participar en un canal también aquí en Monterrey. Muy padre experiencia. Estuvimos por ahí juntos. Sí. Me abrió la puerta Julio. Yo no sé cómo confió en mí, la verdad. Estuvo bien chistoso eso. Pero bien padre, la verdad la experiencia estuvo muy padre viviéndola ahí en ese canal. No, es que te escuchaba, por supuesto. O sea, yo veía redes sociales y demás, aparte de la amistad, de la familia que tenemos en común, por supuesto. Y pues uno confía en la gente buena, ¿no? Y fue una grata experiencia. Me acuerdo perfectamente del primer día, el nervio, cómo estaba ahí a flor de piel. Yo te dije, a ver, Néstor, todo sale. Sí, claro, y todo sale bien. Y pues bastó una primera vez y ve nada más. Sí, hombre, qué gusto, la verdad. No me acuerdo si te platiqué esa anécdota. Cuando yo llego al estudio, entro y veo aquel monstruo y digo, no manches, está bien grande. ¿Qué voy a hacer aquí? No, me quería ir. O sea, ¿sabes qué? Julio todavía no voltea, me puedo ir, me reporto enfermo, no sé. Y alguien de las personas que estaban ahí en la oficina o algo me dice, pásale, te están esperando, adelante. Y yo, ching, ya no me puedo ir. Y cuando entro al estudio, el nervio, la emoción, o sea, fue todo, muchas emociones en ese ratito. Es que un noticiero impone. O sea, finalmente, independientemente que se trate de una sección, un tema, una entrevista de tal o cual cosa, el hecho de que sea el ambiente de un noticiero lo hace mucho más formal, sí impacta, sí te impone, y te entiendo perfecto. Te entiendo perfecto porque en su momento lo sentí también y yo también en su momento dije, corre, es tu oportunidad, corre. Hoy digo, qué bueno que no corrí, qué bueno que no corrí. De eso te estoy hablando de por allá del 96, 1996, imagínate. Ya hace rato. Ya llovió. Oye, me acuerdo que ese día estábamos pues ya a punto de empezar y ese día se atrasó un poquito por no sé qué tema hubo, que oye, vamos a salir en 20 minutos más. No, hombre, no hagan más lenta esta agonía, ¿no? Y me acuerdo que ya me empezaron a microfonear y todo. Ya me pongo ya lo tuyo y tú, no, compadre, todo tranquilo, mira, estoy así, listo, perfecto. Pero empiezan a contar. 10, 9, 8. Yo, es lo peor. No. Se me olvidó lo que iba a decir. Sientes que te van a fusilar. Pero bien cañón. Sientes que es lo último que vas a vivir. Y me acuerdo que la que estaba en cámaras me decía, Claudia, no me acuerdo cómo se llama, Claudita, sí. Vas a voltear a esta cámara y luego a esta cámara y luego a la otra, no sé qué. Yo, no me acuerdo ni qué voy a decir, ¿sabes? O sea, y si mejor cierro los ojos. Pero luego pasó algo bien chistoso. Cuando estaban 3, 2 y al aire, sentí como si lo hubiera hecho toda mi vida. Exacto. Y se notó. Pero fue algo que, de verdad, fue algo como, ¿dónde está el nervio? ¿Dónde está? Y de ahí para el real, compadre. Sí. Porque después ya en alguna ocasión quizá que no podías ir o lo que fuese, la gente preguntaba, ¿dónde está Néstor? ¿No? Qué padre. No va a ir Néstor, ¿cuál va a ser el tema de Néstor? Entonces empiezas a engancharte, ¿no? Con la gente, te empieza a identificar, empieza la gente a necesitar y a querer, ¿no? Lo que tú ofreces, ¿no? Lo que tú comunicas. Y eso es otra cosa. No, es otro mundo. Realmente fue una experiencia muy padre, muy grata. Nuevamente digo, ya te he dicho de manera personal, pero ahora también así en vivo y todo, ¿no? Muchas gracias por esa oportunidad. Gracias a ti. Disfruté muchísimo y yo creo que si algo fue como de esta manera, tú el que estás comentando y todo eso, mucho fue por ti, porque tú me ayudaste a sentirme en ese ambiente seguro, así.
en la plática, en esto y el otro. Ay, sí, no, y las preguntas y tal. Eso fue clave para mí poder desarrollarme, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. No, compadre, digo, para mí es muy grato escucharlo, de verdad te lo agradezco muchísimo, pero eso de lo que tú hablas es el 1%, el 99%, ya te toca a ti, le toca a quien está utilizando el micrófono, quien está utilizando la cámara, quien está utilizando las redes sociales, y mientras se haga con tanta responsabilidad, digo, todos nos damos por bien servidos, ¿no? Claro, y esa palabra que acabas de decir es clave, ¿eh? La responsabilidad es una responsabilidad. Totalmente. O sea, no solamente es me paro y empiezo a hablar a ver qué se me ocurre, sino es una responsabilidad, porque lo que ibas diciendo, lo que la gente espera, que quieres transmitir, que la gente necesita, que está buscando, que está ávida de recibir, ¿no? Claro. Entonces, ¿quieres jugar? Pues dale a jugar desde el principio, y la gente que así lo acepte y que así lo quiera, no va a haber bronca. ¿Quieres ser serio? ¿Quieres trabajar desde otro perfil o con otro perfil, no? Algo que quizás sea más útil, no porque el entretenimiento no lo sea, pero si lo que quieres, por ejemplo, en mi caso es informar y te quieres ir por ahí, pues tiene que ser así desde el primer momento. Claro. Y no te puedes salir de ahí, a menos de que ya quieras aventar todo a la fregada, quieres aventar la toalla y quieras dedicarte quizá a otra cosa, pero si lo que buscas lo tienes muy claro y sabes qué es lo que quieres, por ahí te tienes que ir. Definitivo. Oye, Julio, tú has platicado muchas historias, has compartido historias con muchas personas, más bien has conocido la historia de muchas personas, de mucha gente, pues a lo mejor que para nosotros es importante, a lo mejor personas que no tenemos el alcance cercano, pero Julio César, ¿quién es Julio César? ¿De dónde viene? ¿Cómo esta pasión por la comunicación? ¿Cómo llegas al tema de la comunicación? Mira, no lo tengo muy claro. O sea, no me acuerdo muy bien. Tengo chispazos. Tuve dudas, por supuesto, también. Me acuerdo de eso, sí, perfecto. Pero sí tengo un recuerdo vago, pero sé que ocurrió. Porque mi familia fue testigo. Tendría yo, ¿qué te diré? 5 años. 5 años. Era un huerquito flaquito, porque fui flaco en algún momento. Andaba en calzones ahí en la casa de mis papás, que tú la conoces. Y teníamos en aquel entonces, pues estoy hablando de por ahí de 1980, ¿no? Más o menos. De esas televisiones enormes, ¿no? De bulbos que se tardaban en encender y que normalmente la tenías en una estructura metálica y abajo de la televisión. Tú pones la tele arriba y abajo había otra pequeña base en donde te tenías el regulador de voltaje. Pues la tele era una tele vieja, se descomponía fácilmente. Un día se la lleva el técnico y pues se quedó solo el regulador y el hueco donde se ponía la televisión. Hacía como yo andaba en calzones porque hacía calor. Qué raro aquí en Monterrey, ¿verdad? Pero hacía calor. Agarré yo unas hojas, no sé en qué momento lo vi o se me quedó grabado. No supe, o sea, por eso te digo que de repente es vago, pero lo tengo claro. No supe en qué momento y por qué lo hice, pero agarré unas hojas que estaban ahí de máquina de mis hermanos que hacían mayores que yo y que hacían sus tareas y demás. Me trepé por la base, me senté en el regulador de voltaje, entonces yo quedaba como dentro de un escritorio, digámoslo así. Sí. Y según yo estaba dando noticias. Órale. Pero no era algo que decías, ay, sueño con dar noticias desde niño. No, lo hice por alguna razón. No sé si fue una predicción, no, no sé, pero lo tengo muy, muy claro. Parte de mi familia se acuerda de eso, algunos no, pero lo tengo muy claro. Fui creciendo y la verdad es que mi idea de a lo que yo quería dedicarme profesionalmente era algo muy distinto, ¿no? Bueno, de niño ya sabes, policía, claro. Tránsito, bombero, astronauta, lo típico. En primaria, lo de ser policía o tránsito, en medio lo cumplí porque fui capitán de la patrulla escolar durante 2 años y ahí tengo por ahí en redes también mi foto con mi cachucha que era porque era la de capitán. Luego dije, no, por ahí no va la cosa. Y me gustaba mucho, me sigue gustando mucho la rama de la psicología. Pero también la rama de la medicina, pero como médico veterinario. No un médico general, un médico cirujano, ¿no? Entonces ya todo lo que fue mi adolescencia y parte de la juventud, yo dije, voy para médico veterinario. Hubo un chispazo en la prepa que me dijo, no,
no, la cosa no va por ahí. Como quiera, yo, un chavo tímido, retraído de cierta manera, como que sentía esa necesidad de conectar, de conectar con la gente. Y creo que por ahí fue la cosa, ¿no? Es decir, ¿cómo le puedo hacer para salir quizá de esta timidez? Forzarme quizá un poco, ya más, siendo yo más consciente, obvio. Y dije, tengo que aprender a comunicar. Tengo que comunicar y hablar mejor. Tengo que perder ese miedo, ¿no? A hablar con la gente, que de cierta manera todavía lo conservo. Hay ciertas cosas por ahí que ya platicaremos. Y dije, periodismo. Yo tengo que estar con la gente. Y empecé. Entonces empecé a empaparme más y me di cuenta que finalmente, ya de adolescente, joven, en la prepa, me gustaba ver noticieros, me gustaba estar enterado, me gustaba la meteorología, me gustaba ver cómo algunas personas, hombres o mujeres, daban el servicio meteorológico, daban el pronóstico del tiempo, o andaban en la calle. El contacto con la gente, eso es lo que yo necesito. Como que lo veía más del lado personal, que se convirtió ya después en lo profesional y en algo que me apasiona hasta el día de hoy. Qué padre, Julio. Oye, Julio, y en esta pasión, en este caminar, en este trayecto de vida, ¿cuáles han sido las cosas más retadoras que te ha tocado estar delante de un monitor, ¿no? De una cámara. Mira, han sido varias, porque pues finalmente le pegan a uno en lo humano, en lo sensible. Y digo, me acuerdo de algunas historias, por ejemplo, estando en Televisa por allá del año 2000, más o menos, haciendo una cobertura de denuncias de la gente en una colonia al norte de Monterrey. Se me acerca una señora y me dice, necesito de su ayuda. Tengo un hijo que está mal, está enfermo y pues necesito que la gente lo conozca y que la gente lo vea y que nos ayuden porque no quiero que se me muera. Entonces ese tipo de palabras cuando vienen de una madre pues te llega, ¿no? Claro. Yo me imaginaba cualquier cosa, cualquier enfermedad, vaya, de lo típico que puedes llegar a ver. Me dice, acompáñame a la casa. Entonces la acompañamos con cámara y todo. Cuando entramos, nos topamos con un niño, Chuy, me acuerdo su nombre. Por ahí él tenía unos 8 años, estaba en segundo, tercero de primaria. Pero él padece, y yo espero que Chuy todavía nos pueda escuchar y ver, una enfermedad que se llama epidermolisis bullosa. Que, sí, espero no estarlo diciendo mal. Su piel es muy delgada y con cualquier cosa, con cualquier movimiento, golpe, su piel se abre, empieza a sangrar, cicatriza. Sus manitas estaban pegadas, totalmente pegadas por cicatrices, por piel que se iba... Que iba saliendo, exactamente. Pues obviamente él sufría mucho, no podía estar acostado en cualquier colchón, no descansaba, no rendía en la escuela, se pegaba su piel en las sábanas, era batallar muchísimo, ¿no? Con él, su desarrollo no era el óptimo, ni físicamente ni intelectualmente, pero era un niño muy listo, muy listo. Y pues se ganó el corazón de mucha gente. Entonces le dijimos, ¿sabes qué? Chuy, vamos a regresar contigo, ahorita no podemos, pero pues nos vemos en 2 días. Señora, ¿nos recibe? Sí, no, aquí lo recibimos. Pues se hizo una historia de Chuy y empezó a llover la ayuda. Y ahí también fue cuando a mí me cae otra vez otro 20 y digo, de aquí soy. Para eso estoy, para ayudar a la gente, ¿no? Y yo veo ayuda de dermatólogos, yo veo ayuda de la sociedad y le llevaban despensa, le llevaron colchones antillagas, le llevaron un montón de cosas. Él fue al canal, él quería conocer a mis amigos los chicharrines y estuvo ahí en el programa. Entonces sí se dieron muchas cosas. Se logró, creo que mucho, se logró hacerlo feliz a él, a su familia, a su mamá y él que pudiera tener la ayuda que en ese momento necesitaba. Después le perdimos la pista, pero sé que uno de los dermatólogos seguía muy en contacto con él. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ese tipo de historias, pues te llegan, ¿no? Y te reconforta el que puedas hacer algo con tu chamba, con lo que haces todos los días. Entonces tú, si dentro de todo lo que hago todos los días puede haber ese plus, o lo puedo hacer más grande y puede ser algo ya que sea del diario, pues qué mejor, ¿no? Super. Entonces este tipo de historias sí me llegan mucho. Recuerdo mucho también, y eso fue de las cosas que más me impactaron,
Esto ya estando en otra televisora, en TV Azteca, y donde nos trabajamos juntos, vaya. Andando en cobertura también en la calle. Yo tenía el noticiero de la mañana, pero ese día fue como que, oye, pues nos salimos a ver qué pescamos, hay algunos reportes y vamos con la gente. Pues vamos con la gente. Yo encantado, yo feliz en la calle. Estando ahí por Avenida Alfonso Reyes, casi con Lázaro Cárdenas al sur de Monterrey, vemos que empiezan a pasar muchas ambulancias, patrullas, mucho movimiento, mucho tráfico. ¿Qué pasó? Estábamos afuera de una primaria. Pues síguelo. Pues vámonos, súbete a la unidad y vamos. Pues fuimos a dar al colegio americano. Si tú recuerdas lo que sucedió en este colegio hace ya algunos años, y bajarte de la unidad del canal con cámara, micrófono y toparte con las escenas que estábamos viendo ahí, que pues yo creo que todos recordamos, a todos nos impactaron. Fue algo que me marcó. Claro. El tratar de darle voz a la gente que quería hablar, pero al mismo tiempo consolar a la gente que estaba destrozada, que no sabía qué pasaba con sus hijos allá adentro, y luego ser testigo de cómo van saliendo los niños y se van reuniendo con sus padres, pero ser testigo también de que van sacando a gente lesionada, y luego irte enterando por medio de lo oficial de las autoridades de lo que había pasado. Yo quería correr de ahí. Yo quería estar a ir a la escuela de mis hijos para ver si ellos estaban bien, porque yo sentía que podía pasar eso en cualquier otro momento y que podía pasarles a ellos. Entonces fue algo que me marcó mucho y fue una historia también que me tocó contar a nivel local y nacional, internacional, porque también hubo necesidad de hacer enlaces en vivo para otras cadenas y otras televisoras, y es algo que en lo profesional te marca. Obviamente es algo que profesionalmente hablando es positivo, ¿no? Porque hay exposición, hay la oportunidad de que vean tu trabajo, pero lo principal no estaba detrás, estaba enfrente. Claro. Y era el sufrimiento de las familias. Y era el saber que tenías que ser muy responsable de cómo manejabas la información, de cómo te dirigías, te acercabas a ellos para no ponerles más sal en la herida que tenían en ese momento. Entonces, muy, muy impactante ese tipo de cosas. Qué fuerte. Son historias que no se olvidan. Fuertísimo. No se olvidan. Oye, pero y en ese proceso, ¿cómo manejas tú tus emociones? ¿Cómo las gestionas en todo este proceso de ves mucha alegría, tristezas, situaciones muy fuertes? ¿Cómo le haces en el día a día para poderlo sobrellevar? La alegría, bienvenida. O sea, la alegría uno se contagia inmediatamente. Y los que estamos en esto, y los que estamos en televisión, los que estamos expuestos y tenemos que dar un servicio a la gente, porque eso es dar un servicio a la gente, pues la gente no tiene la culpa de lo que pueda estar pasándote internamente, o de que te topas con una historia y te gana la emoción. Lo que te decía ahorita en el caso del colegio americano, literal, yo quería correr. Yo no quería estar ahí ya, pero pues la obligación, la responsabilidad, el saber que había una responsabilidad también para con la gente que estaba ahí y con la gente que te estaba viendo y escuchando, pues es lo que tienes que ponderar. Claro. Entonces, los que estamos en esto sabemos que la gente no tiene la culpa y que te tienes que aguantar. No hay de otra más que aguantarte, y aunque te esté llevando a la fregada por dentro, tienes que poner buena cara. Ojo, esto no es hipocresía, no es ser hipócrita con la gente, es simplemente cumplir con tu labor social que tienes y tratar de ayudar a la gente en todo momento, aunque sacrifiques un poco de lo que estás sintiendo o de lo que eres tú. Claro, claro. Y eso yo creo que no es fácil manejarlo para cualquiera. No. O sea, no es para todos. No es fácil. Es muy complicado. Es cansado de repente también, pero cuando te gusta lo que haces, lo puedes sobrellevar de una mejor manera, ¿no? Te puedes acostumbrar a manejarlo de cierta manera que no te afecte tanto. No te voy a decir, no te afecta absolutamente nada. No, yo lo controlo. No, sí te afecta. Por supuesto que te afecta. A la larga te puede llegar a, puedes sentir esa ansiedad, ¿no? De repente que te pega, ansiedad rayando en la depresión también, digo, claro, porque es una realidad. Sí. Pero pues finalmente es tu trabajo, es tu responsabilidad. Amas lo que haces y quieres estar, quieres ayudar. Y eso pesa más, ¿no? Que cualquier otra cosa, y aprendes a hacerlo. Eso es justamente lo que te iba a preguntar. O sea, en este proceso de ir viendo esas situaciones fáciles, difíciles, alegrías, tristezas,
pues te tienes que preparar de alguna manera, porque no es como enchilame otra, ¿no? O sea, no es sencillo. Sí. Vas pasando por todo este tema. ¿Cómo vives estos cambios? ¿Cómo los transmites? ¿Eres de las personas que llegas a tu casa y el trabajo se queda afuera? ¿O llevas los sentimientos dentro también? No, hombre, eso de que el trabajo se queda afuera es puro cuento. Puro rollo. O sea, bueno, al menos en lo personal, o sea, sí lo tratas de aplicar. Y si dices, aquí se quedan las broncas de la chamba, pues sí, pero vas entrando a la casa y ya está timbrando el teléfono. Claro. O ya llegó, ya viste que llegó un mensaje WhatsApp, o ya viste que llegó un correo, o un pendiente, te tienes que conectar vía remota para quizá terminar algún pendiente y demás. Y pues no lo dejas. O sea, realmente no lo dejas. Insisto, aprendes a sobrellevarlo, aprendes a vivir con eso. Yo soy de los que piensa que todos deberíamos de tener las terapias psicológicas en la canasta básica. Mínimo. Sí, sí hay que tenerlo. O sea, sí todos ocupamos un soporte, todos ocupamos una ayuda, un soporte. No quiere decir que estemos locos, porque pues ese es el gran mito, ¿no? De que si vas con el psicólogo es porque traes un problema muy serio. Pues sí, podemos traer un problema muy serio, pero qué fortuna tener a profesionales que nos pueden ayudar, ¿no? En eso. Hay que quitar muchos mitos en relación a esos temas. Si me preguntas a mí cómo le haces, he aprendido a sobrellevarlo. ¿Llevas terapia? Malamente no. Malamente no la llevo. Soy muy sincero, pero reconozco que no está bien. Y pues trato siempre como quiera de, quizá no con un profesional, o a lo mejor sí tengo muchos amigos psicólogos o psicólogas, pues de repente así como que medio te acercas de que, oye, ¿y cómo ves? Y ya te dan sus tips, ¿no? Pero pues principalmente la familia te da una fortaleza tremenda. La familia es clave, ¿no? En esta y en cualquier otra chamba. De acuerdo, totalmente. Y ahí, Julio, por ejemplo, tema de la comunicación, tema de servicio público. Has pasado por diferentes etapas de tu vida en el tema profesional. ¿Cómo lo has ido manejando? ¿Se van abriendo las oportunidades? ¿Te van llegando? ¿A qué le dices sí? ¿A qué le dices no? Algunas las buscas, otras se dan. La verdad que en ese sentido he tenido mucha suerte. Me considero un hombre muy afortunado porque las cosas se van dando, ¿no? Sí hay que tocar la puerta, sí hay que fregarle, hay que chambearle y romperse el lomo también, por supuesto, pero me refiero cuando digo que soy afortunado a que se ha podido dar, ¿no? Esa oportunidad. Yo, Néstor, soy de los que piensan de que, a ver, a mí no me van a contar. Yo no quiero que me cuenten nada, yo quiero vivirlo. Y también cuando empecé en los medios de comunicación y que ya te empiezas a dar cuenta de que hay otras maneras de comunicar o trincheras desde donde comunicar que es muy necesario. Yo dije, ¿cómo será en su momento estando en Televisa? Que fue cuando yo empecé en el 94 en Televisa y por allá tenía ya 6, 7 años ahí y empezó la cosquillita, ¿no? Pues empiezas a tener contacto con gente de áreas de gobierno, de la iniciativa privada y dices tú, oye, pues está interesante. O sea, ¿cómo es comunicar desde allá? Entonces, de repente yo decía, oye, ya, yo pedí tal información a gobierno. No se puede por esto, lo otro, el X o Y. Y yo siempre decía, será cierto. No me estarán contando las muelas. Y yo dije, yo quisiera estar allá para ver cómo es desde atrás, saber que realmente, a ver si realmente no se puede o a ver si realmente es como ellos me están diciendo que es. No quiero que me vean la cara. O sea, yo quiero vivirlo y quiero ejercerlo. Y así fue. Sin realmente buscarlo en la primera ocasión, porque así fue, no lo busqué, pero traía la cosquilla. Pues hubo un acercamiento. Pues no lo buscaste activamente. No lo busqué activamente. Pero que, oye, si se ofrece, acá estoy, o te dejo mi tarjeta, ahí está mi celular, o ahí está. No. Pero te digo, pues vas haciendo contactos por el mismo medio, por tu misma chamba. Y pues la gente del otro lado también ve tu trabajo, ¿no? Entonces sí hubo un acercamiento y me dijeron, oye, hay posibilidad de que a lo mejor se abra una oportunidad en salud. ¿De qué? Y yo, pues, doctor, no soy. En la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. ¿Y qué onda? ¿Y yoga y qué? Me dice, no, pues en el área de comunicación, probablemente busquen a alguien. Pues está bien. Y pues no te gustaría. Y yo, cuando se abra, me avisas. O sea, cuando haya oportunidad, o sea, cuando ya realmente esté, lo vemos. Yo estaba recién casado. Tenía meses
de haberme casado con mi esposa Mayra. Felizmente casado. Felizmente casado. Ya 21 años, felizmente, gracias a Dios. Y pues sí se abrió la oportunidad. Entonces ya me dicen, oye, el secretario quiere hablar contigo. ¿Te interesaría? O sea, es que hemos visto perfiles y sentimos que tu perfil puede encajar. Y yo, pero yo nunca lo he hecho. O sea, ¿por qué encajaría? No, pues porque la verdad es el área de salud es un área muy amplia. Es de las secretarías que más gente tienen en todo el estado, de todas las dependencias. La que más tiene seguridad, que también ya estuve. No son spoiler, ¿verdad? Pero ya estuve ahí. Y pues se abrió esa oportunidad. Me dijeron, mira, pues interesa tu perfil. ¿Te gustaría platicar con él o no? Okay. Sí, ¿cómo no? Va, excelente, yo voy. Wow. Pues fui, me pusieron las cartas sobre la mesa de que nos gustaría caminar en la Secretaría de Salud hacia este rumbo y necesitamos comunicar, ¿no? De tal o cual manera. Necesitamos, y te lo voy a decir, así me lo dijeron, necesitamos un perfil tranquilo. Okay. O sea, alguien que sea tranquilo, alguien que pueda hablar con la gente, que se le facilite acercarse también con la gente y trabajar con la gente, que sea paciente. Vemos que eres paciente y yo, pues sí, un gran defecto quizá que tengo. Y pues oye, hablamos de lo económico, que es importante también, por supuesto. Claro. Y me convencieron. No por lo económico, o sea, no necesariamente por eso. Es un tema importante, claro, es importantísimo. Pero dije, aquí me puedo desarrollar y aquí me veo una buena cantidad de tiempo. Okay. Yo dije, va, a ver qué vamos a hacer. Y algo de lo que me gustó, aunque tú no me lo creas y quizá la gente no, lo económico también. Pero me dijeron, vas a recorrer todo el estado. Órale. Me encantó. Yeah. Fueron en 7 años que estuve ahí. Te los puedo contar con una mano y me sobran dedos los municipios que no conocía de Nuevo León. Órale. De ahí para allá conocí a gente desde el sur y hasta el norte. Vivíamos prácticamente ya en zona sur del estado, hablo de Galeana, Doctor Arroyo, Mieri Noriega, Zaragoza, donde había mucha necesidad. Sigue habiendo mucha necesidad, pero la gente ya demandaba el tema de salud. Okay. También en el norte, por supuesto, Anáhuac, Vallecillo, Vilaldama, Bustamante, Doctor González, Doctor Cos, todos estos municipios. Pero el sur era de donde más demandaba la gente. Entonces, todas las semanas estábamos en municipios del sur del estado. Okay. Entonces, era campañas de salud, vacunación, inaugurar centros de salud, llevar médicos, brigadas especiales y pues comunicar eso. Porque obviamente sí era importante. Y yo ya cuando estuve del otro lado me di cuenta. Es importante que la gente sepa de las acciones que se emprenden en este tipo de dependencias. Porque son dependencias nobles. Ya. Porque la gente tiene que saber a lo que tiene derecho en salud. Yeah. La gente que no tiene una derechohabiencia, un IMSS, por ejemplo, ISSSTE León, aquí en el estado, pues se puede acercar a la Secretaría de Salud. Yeah. Y allí están los centros de salud y allí están los hospitales con un fregazo de carencias todavía al día de hoy. Pero ya el vivirlo, dices tú, ya no me van a contar. De esto ya nadie me va a contar porque yo ya sé cuáles son las carencias que hay. Yo ya sé y lo viví cuáles son las necesidades que tiene la gente del sur, del centro, del norte del estado. Nadie me va a contar. Yo ya sé de qué se enferma la gente de Nuevo León. Yo ya sé de qué se muere la gente de Nuevo León. Wow. Yo ya sé qué pasa si no hay una atención adecuada para la gente de Nuevo León. Entonces, el comunicar, el que la información le llegara a la gente a través de campañas de salud, a través de medios de comunicación, era una responsabilidad grande, ¿no? Y si bien yo no armaba una campaña de salud como tal, porque de eso se encargaban los médicos del área, pues al área donde yo estaba de responsable, pues sí tocaba comunicarla. Yeah. Tocaba, si alguien decía, oye, tengo la idea de que para que la gente, que las mujeres vayan y se hagan la mamografía, pues mira, aquí está la información, ¿cómo lo digo? Pues aquí lo plasmamos. Nosotros lo hacemos. Yeah. Visible. Nosotros movemos una campaña. Te consigo una entrevista en Televisa, te consigo una entrevista en Multimedios, te consigo una entrevista en TV Azteca, te consigo una entrevista. Oye, aprovechamos el canal 28, que es el estadio y que llega toda la entidad. Pues vamos a aprovecharlo. ¿Para qué nos dormimos en nuestros laureles? ¿No? Entonces vamos a ver todas las oportunidades que hay. Entonces eso me dio mucho que aprender. Super. Y aparte con un muy gran equipo también ahí en la Secretaría de Salud, en el área de comunicación, grandes amigos hasta el día de hoy. Muy afortunado. Wow. 7 años dijiste. 7 años en salud. Oye, me tocaron 2 secretarios. 2 secretarios. Sí. Y ahí las limitaciones, ¿cuáles veías tú? Vaya, ¿cómo podías responder
ante las situaciones que veías, ante las desigualdades que veías, las complicaciones. Bien difícil. ¿Cómo podías tú decir, sabes qué, aquí está la respuesta? Muy difícil, porque finalmente no hay presupuesto que alcance. Por más presupuesto que haya, no alcanza. O sea, podría el área encargada construir un centro de salud, pero no había un médico quizá que quisiera irse para ese ejido, en la sierra, allá enclavado en Rayones o en Iturbide. ¿Quién se va para allá? Entonces, de repente sí había ese tipo te topabas, ¿no? Con ese tipo de cosas y ya no era mi chamba, pero por los encargados de hacer la labor de convencimiento, ¿no? De la gente que se tenía que ir para allá. Hoy en día es difícil todavía por el tema de inseguridad. Se le suma esa variable, sí, ¿no? Claro, antes no era tanto. O sea, te estoy hablando antes del año, bueno, nos tocaron épocas difíciles, 2010 que yo llegué, 2004 que yo llegué a la Secretaría de Salud, estaba todavía tranquilo. Cuando salgo 2010, empezaba la situación a complicarse muchísimo. Entonces, hoy en día sigue siendo difícil por la inseguridad. La gente no quiere estar. Claro. Hoy hay muchos ejidos, muchos pueblos que están casi sin gente, ¿no? Pero la poca gente que hay tiene el derecho a la salud. Claro. Y tienen que estar ahí. Ahora, ¿cómo darle respuesta? Para empezar a escucharlos. Sí, claro. Y eso es algo que tienen que aprender los gobernantes hoy en día. No es solo hablar. Son buenos para hablar. Pero para escuchar, ¿qué tal? ¿Realmente te escuchan o hacen como que te escuchan? Yo eso lo aprendí mucho en el servicio público. O sea, realmente escucha a la gente. La gente tiene necesidad de hablar. La gente también tiene necesidad de comunicar y de ser escuchados. Y eso es algo bien valioso, pero que se olvida bien fácilmente. Claro. Ya no estás ahí. ¿Qué sigue? ¿Quién le da seguimiento? ¿Cómo está el proceso? O sea, y me imagino las personas que necesitan ser escuchadas porque hay una situación real, algo palpable que ha durado muchos años. O sea, ¿cómo dar respuesta a esa situación? Hay que, por ejemplo, ahí tú como comunicador, ¿qué aprendiste de ti mismo? Viéndote que a lo mejor te sobrepasaba, que a lo mejor no podías dar la ayuda que tú quisieras. ¿Qué aprendiste de ti? Aprendí a no ser frío. El medio de comunicación te vuelve de repente un tanto frío porque te acostumbras a ver las cosas. Pero ya cuando vas no como reportero, no como comunicador a buscar una historia, hacer que a alguien lo escuchen, sino ya tú escuchar, ya es muy distinto, muy diferente. Entonces sí te sensibiliza, por supuesto, te vuelve más, yo no tengo nunca miedo a aceptarlo, te vuelve más chillón. Yo soy un hombre muy chillón, muy chillón. Entonces sí te vuelve alguien más sensible. El hecho de, pues sí, lo escucho, pero ¿cómo lo ayudo? Porque sí es importante escuchar, pero a veces no basta con escuchar. Claro. A veces la voluntad no basta. Y voluntad puede sobrar, pero necesitamos ayudar. Claro. Entonces ahí el poder también quizá transmitir esa sensibilidad a otras áreas, pues acérquense, traten de ayudar, aquí está esto. Yo ya me la sabía. Entonces, pues digo, uno aprende mañas, también en el buen sentido. Sí. Si no atendemos a esta persona, va a salir en la tele y van a decir que no lo estamos atendiendo. Entonces, hay que atenderlo desde antes. Hay que parar aquí una crisis, ¿no? Una posible crisis. Sí. Oye, en tal ejido no hay medicamento. Si se enteran allá en Monterrey y pues ya era como que tiene razón, pues vamos a movernos. Y se empezaban a mover. Claro. Digo, era así como que muy sutil. Sí, claro. Muy sutil, ¿no? Claro. Muy sutil. Ay, ¿se acuerdan de aquel día que en tal medio salió esta nota bomba y decían que aquí, Y ya, yo nada más lo dejaba ahí. Sobre la parte del equipo, pues ya sabía, y ahí lo dejaban, ¿no? Y soltabas la bomba ahí. No, nada más aquí como que por si acaso le sirve, está este dato, ¿no? Pero no, la verdad es que me tocó también poder trabajar con gente muy sensible, justamente, Qué padre. De la que se aprende muchísimo. Y en ocasiones vemos que, gobierno no hace nada
Y sí, en muchos casos. Pero también está la otra cara de la moneda. La gente muy comprometida, la gente que pone de su bolsa, la gente que pues igual no hay medicamento ahí porque no han llevado, porque no han surtido, pero pues yo llego a la farmacia en Monterrey y les llevo mi bolsa y yo les pongo. Fíjate. Vimos muchos casos. La gente es bien comprometida. Y eso no se platica mucho. Eso no se platica. No se difunde. Porque se ve mal, dicen, ¿no? Yeah. Se ve mal que uno mismo lo diga. O sea, se ve mal si yo desde adentro, yo le digo a un reportero, oye, fíjate que esta doctora, hombre, llevo, ay, por favor, sí, claro, pues es tu amiga. No, o sea, no es por eso, pero digo, y no para que lo digan al aire, no para que lo publiquen en el periódico o en las redes, sino sensibilizarnos, ¿no? De que hay gente buena también. Y no deberíamos de ahí, digo, a través de los medios de comunicación, no deberíamos de empezar a dar ese, vamos a llamarle como ese giro de poder también contar las cosas buenas. Digo, como dices tú ahorita, bien importante, a lo mejor la gente lo puede malinterpretar, pero pues podemos malinterpretar muchas cosas. Entonces, si hablamos de las cosas negativas, malas que están pasando, ¿por qué no transmitir también lo bueno? Sí lo hacemos, pero hace falta más. Sí lo hacemos, por supuesto. Qué padre. Y creo que cada vez vamos cobrando los medios de comunicación mayor sensibilidad en ese sentido. Qué bueno. Porque la gente te demuestra todos los días que está ahí para ti. O sea, la gente te apoya. Te debes a la gente, aunque suene muy trillado, pero así es. Entonces, te sensibiliza y ahorita por fortuna y con las bondades de las redes sociales hay más contacto directo con la gente, hay más comunicación, hay más interacción, quizá que no se vea al aire, pero sí a través de dispositivos y demás. Claro. Y la gente te lo demanda. Y cada vez somos, creo yo, más conscientes de que tenemos que estar con la gente. Y estamos para la gente. El medio de comunicación es para la gente. Claro. Hay una labor social y una responsabilidad social muy grande que no se debe de olvidar. Y creo que aunque falta camino todavía por recorrer, creo que vamos por buen camino en ese sentido. Como ciudadanos o como parte del gobierno también, ¿cuáles ingredientes crees que son clave para poder dar estos pasos? Ser conscientes, realmente tener vocación en lo que se hace. Yo soy apartidista totalmente, no comulgo con ningún partido político. Por la labor pública que he hecho también me ha tocado trabajar con gente que sí tiene pues cierta afinidad, ¿no? Con partidos políticos. A mí no me gustan los partidos y yo siempre lo he dicho. O sea, yo nada que ver con partidos. O sea, cuando me invitan o me han invitado al servicio público, sí, pero nada que ver con partidos políticos. Y me ha tocado estar en áreas que tienen que estar separadas de los partidos políticos, aunque haya una afinidad de quienes están en ciertos cargos, en ciertos puestos. Pero la salud es un área muy noble que tiene que ser apartidista totalmente. La seguridad es un área también, aunque no lo parezca, muy noble, que no se puede politizar. La educación es otro ejemplo. No me ha tocado estar ahí. No lo descarto. Quién sabe para dónde me lleve la vida, pero se necesita que la gente se deje de colores, porque los colores nos tienen entrampados en muchas cosas, en todos los sentidos. No hablo únicamente de la política. Claro, claro. Queremos ponerle color a todo e identificar cuando no queremos etiquetas, pero le queremos poner color a todo. Entonces, si nos vamos olvidando y se van olvidando quienes están en cargos públicos de colores y realmente se enfocan y se abocan a servir, porque para eso están, en teoría, pues creo que ese es el principal de los ingredientes, ¿no? El dejarnos de tonteras, de pleitos, de politiquerías, porque luego tampoco les gusta que se les esté recordando esto y que se les cuestione, se les critique desde los medios de comunicación o desde alguna otra trinchera, ¿no? Que también es muy legítima, muy válida, porque los ciudadanos desde las redes sociales ya están muy activos. Sí. Pero cuando alguien, si tú ves y le escriben a X o Y, ¿no? Ay, fulano de tal, me encanta verlos a ti y a tu familia, soy su fan. Gracias, compadre. Inmediatamente contestan. Pero que alguien le diga, oye, no tenemos agua en el ejido fulano de tal, en Aramberri. Oye, ¿y no hay respuesta? 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Por qué ahí no respondes? ¿Por qué ahí no? Yo nunca he entendido eso. Sí, claro. Contestes tú directamente o tengas a 200 personas contestando los mensajes, pues nada más los bonitos, pues te estás autoengañando realmente. Si tienes más aspiraciones políticas, pues no vas a llegar a nada si sigues igual. Claro. Si realmente te enfocas en lo que debes
y estás ahí para servir a como dices que estás, otro gallo te va a cantar. Totalmente. Pero que se vea. Entonces, si te olvidas de colores, creo que sería uno de los principales puntos, ¿no? Y ver realmente por la gente, no por tus intereses personales. De acuerdo, totalmente. Y ahí, ahorita que estabas diciendo esto, o sea, ya te imagino ahí con los diferentes partidos tirándoles, echándoles directamente de una manera muy razonable, ¿no? Pero objetiva de alguna manera, ¿no? Sí, claro. O sea, trata uno de ser objetivo. A veces le gana uno la víscera, pero no debe. O sea, porque sí te enoja mucho ese tipo de cosas. Más cuando ya viste que hay cosas que sí se pueden hacer. Y que no le Yo ya estuve ahí quiere. y sí se pueden hacer. De acuerdo. Sí hay suficiente presupuesto. Educación, supongamos. Sabemos que es la dependencia de gobierno que tiene de los presupuestos más altos, ¿no? De todo el estado. No puede ser posible que los salones de clase sigan siendo igual que en la década de los 80 y que sigan muchos baños en condiciones deplorables en las escuelas y que no haya aulas suficientes y que no haya bancos suficientes y que no haya maestros suficientes, que haya un solo psicólogo por toda una zona. No. En lugar de que haya al menos uno por escuela, por ejemplo, sí, ahorita que tanta falta hace. No, es que no se puede, es que no se puede pagar, es que ¿cómo que no se puede pagar? Real, ¿no? Pues ¿quién está administrando la lana entonces? Porque lana hay. Sí. Entonces digo, no me quiero ir a enfocar específicamente, no, ya lo estoy haciendo, pero te digo, eso creo yo que te sirve, o en mi caso personal, trato de que me sirva lo que viví en 2 dependencias de gobierno, en el área de comunicación, pues para ser un poco más objetivo, ¿no? Tratar de ser, pues realmente tener una función que le sirva a la gente. Súper. Y que me ayude, ¿no? Eso que viví, eso que sufrí, lo que padecí, junto con toda la gente, ¿no? No, porque no hablo únicamente del mártir de Julio César. No. Tiene que ir allá. Exactamente, no. Pero todo eso que se vive te sirve, ¿no? Para ser más responsable. Claro. Y trato de ser lo más responsable todos los días. Y sumar a la vida de las personas también, ¿no? Que ahorita me gustó mucho eso que dijiste. O sea, si nos quitáramos de cosas, si nos dejáramos de colores y realmente colaboráramos para el bien común, otra historia seríamos otro estado, otro municipio. O sea, habría una realidad muy distinta, ¿no? Muy diferente. Y es increíble que en pleno 2025 y sigamos con tantos problemas, ¿no? De movilidad, de transporte, de contaminación, de salud, de seguridad. Es increíble. Es una cosa tremenda, pero no estamos enfocados o no están enfocados en lo que deben. De acuerdo. Julio, entre tantas historias que te ha tocado ir siendo testigo, entrelazando, ¿cómo le haces para que tu historia no se diluya en medio de ellas? Es complicado. Es una pregunta complicada. No busco que mi historia sobresalga, definitivamente. Tampoco quiero que se diluya. Obviamente, como comunicador, pues quiero dejar una huella. Quiero servir. Simple y sencillamente quiero servir, ¿no? A la gente y ejercer el trabajo que tanto me gusta, pero para un bien de la comunidad. No sé qué vaya a pasar conmigo y mi vida profesional y esa huella que yo quisiera dejar, ¿no? En un momento dado. No es algo como que en lo que me enfoque todos los días. Simplemente trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, ser muy responsable, pero no me quita el sueño si la gente me va a recordar en 10, 20, 30 años, ¿no? Lo que no quiero que se diluya es lo personal. Claro. O sea, ahí es donde no quiero que lo profesional se coma a lo personal. Que ese tiempo que de repente dedicas a tu chamba y a tus cosas pese más que lo personal y familiar, que realmente es lo que te llevó a estar en donde estoy. Quizá en un nivel bajito, medio, alto, como lo quieran ver, pero pues yo eso es lo que no quiero que se diluya. Y eso sí es mi preocupación primaria y es en lo que me trato de enfocar todos los días. No te voy a decir que no, de que sí, siempre estoy muy enfocado. De repente pierde uno la brújula y te pierdes y dices, ¿en qué momento? Ya 12 horas en la chamba. Sí. ¿Y la familia? Claro. Y los hijos y mi esposa y el tiempo en familia y el perrito y todo. Todo. Sí. Sí, claro. Sí, que finalmente es importante. ¿De qué sirve que yo me preocupe mucho por la gente de la calle y sus historias y sus necesidades y estoy descuidando a mi gente también, claro, ¿no? Que tiene sus necesidades, tiene sus historias, tiene
sus cosas. A tu primera comunidad. Sí, es mi primera comunidad. ¿De qué sirve que me vaya a enfocar? O sea, no sería coherente. Claro. De mi parte. Qué fuerte esto que estás diciendo, porque muchas veces yo creo que encontramos pasión en lo que hacemos, nos gusta lo que hacemos, disfrutamos tanto que se nos olvida que también tenemos una vida. Exacto. Si bien el trabajo es parte importante de la realización humana, también lo es las personas con las que tú elegiste estar. En este caso, la esposa, la pareja, los hijos, ¿no? Esta comunidad que decidiste formar, ¿no? Y que también depositan toda su confianza en ti. Totalmente. Confían en ti, esperan de ti. Entonces, pues imagínate cómo sería yo, cómo me podrían calificar si, sí, la comunidad y me preocupa, que sí me preocupa, pero la familia abandonada lo principal ya. Acá, lo mío, de lo que yo soy responsable también y de lo que debo estar al pendiente, pues lo voy perdiendo. ¿Cómo le haces para balancear eso, Julio? Digo, estamos hablando solamente ahorita del trabajo y de la familia, pero oye, ¿cómo balanceas también el tema físico? ¿Cómo te cuidas físicamente? ¿Cómo te cuidas mentalmente? ¿Cómo cuidas a tu familia? ¿Cómo cuidas el trabajo? Estas pelotitas que aventamos al aire, ¿no? ¿Cómo encontrar ese balance si es que existe tal? En eso sí he perdido un poco la coherencia. Tengo que ser bien honesto y con toda la gente también, y me confieso aquí ante ustedes. Sí me preocupo mucho por el trabajo, sí me preocupo mucho por mi familia, pero ya he recibido 2, 3 coscorrones de la familia justamente que me dicen, a ver, para empezar tienes que estar bien tú. Claro. Para que estén bien quienes quieras que estén bien y para que tu trabajo siga saliendo bien. ¿De qué sirve que nos vayas a durar unos cuantos añitos más? Tienes que cuidarte. Y me he descuidado. Físicamente me he descuidado, en mi salud me he descuidado. Traigo ahorita una alergia, ya una cuestión crónica que no me he ido a atender, por ejemplo. Si me escuchan que hablo como con la nariz, es por estas alergias y la contaminación y demás. No lo he atendido. Tengo que reconocerlo y tengo que trabajar en ello. Y lo reconozco, pero no he trabajado en ello. Vamos a ser honestos y sinceros, ¿no? Sí, claro. Eso siempre. Honestos, muy sinceros, muy directos. Y por la familia principalmente hay que hacerlo. Claro. Pero también por mí. Totalmente. No hay que dejarnos de lado. Hay que saberlo, pero es difícil. Hay que saberlo combinar, equilibrar. Pero es difícil hacerlo. Sí, no, totalmente. Es un reto. Es un reto. Es un reto porque constantemente la vida está en movimiento. Sí. No podemos estar todo el tiempo de una manera como lineal. Va subidas, va bajadas y tal. Pero esto que dices es clave, yo creo. Número 1, estás externando algo que tú necesitas hacer. Entonces ya lo traes en el consciente y dices, ¿sabes qué? Ching, tengo que hacerlo. Ya lo dije, ya va a haber un video que está. ya hay ahí pruebas, evidencias, ¿no? Ya pero lo reconocí, ya me confesé. Ahora el siguiente paso es hacerlo. Exacto. Porque queremos a un Julio para muchos años más, ¿no? Yo también. Muy bien, Julio. Y aquí, por ejemplo, ¿ha habido un momento donde te hayas sentido a lo mejor completamente vulnerable y al mismo tiempo muy fuerte? ¿En lo personal? En lo personal. Todos los días, Néstor. Todos los días. Ya con una familia como la mía, ya con hijos adolescentes, los retos van siendo cada vez mayores. Claro. Con adolescentes, con un niño todavía, con el ir y venir de todos los días, ¿no? Con los cocolazos y que te llevas y de repente te topas con pared. Me siento vulnerable todos los días. No tengo tampoco empacho ni problema en decirlo, ¿no? Cuando no tienes una respuesta que darles, cuando hay un cuestionamiento y te quedas sin armas para defender quizá un argumento o rebatir algún punto, cuando hay un reclamo de un adolescente, por ejemplo, de que casi no te veo, por ejemplo. Wow. O nada más los fines de semana, o me dijiste que íbamos a ir y no hemos ido, me dijiste que íbamos a hacer y no lo hemos hecho. Te quedas sin respuestas y te sientes vulnerable, o cuando los ves a ellos vulnerables, que se quiebran y se abren contigo y te dicen, me siento así, 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 y no tienes uno que está hable y hable todo el día y no tienes algo que decirles, te sientes vulnerable. Pero realmente es muy contradictorio, paradójico, no sé cómo decirlo, pero eso te hace poner los pies en la tierra, o sea, te hace no despegarlos, mejor dicho, del piso. Y te das cuenta de que eres un ser humano vulnerable. Sí. Y cuando te das cuenta de que eres un ser humano vulnerable, que estás expuesto, que estás sin armas,
que te sientes como que desnudo frente a un auditorio lleno de personas y que no tienes ni cómo protegerte. Insisto, te sientes tan humano que eso empieza a ser también una fortaleza. Por eso te digo, es como que un tanto contradictorio, pero en esos momentos en el que más vulnerable me he sentido, que ha sido con mi familia, cuando no les he podido dar una respuesta o cuando les he quedado mal y no tengo cómo argumentar lo contrario, pues empiezas a fortalecerte en cosas en las que estás débil. Que dices, no, ahora soy consciente de, si me la bañé, me pasé, qué tipo de papá soy, qué tipo de esposo soy, me estoy perdiendo de cosas o me estoy perdiendo a mí mismo. Entonces es agarrar aire, los pies bien plantados en la tierra y fortalecerte a través de esa vulnerabilidad. Entonces, te podría dar ejemplos, pero no quiero que me vayan a regañar en la casa. Sí, los momentos más vulnerables que he tenido han sido con la familia. Definitivamente. Y lo agradezco. Que nos recuerden constantemente. Hey, sí. Tú eres esto. Te jalan. Te jalan. No te pierdas, ¿no? Sí. No te pierdas. Y no sí, nos pierdas. Siempre lo han sido o han hecho eso mis papás también, ¿no? Que han jugado un papel muy importante. Mis papás, que gracias a Dios los tengo todavía. A mis hermanos, mis hermanas. Cuando yo empecé en esto de la comunicación y de que sales en la tele, ¿no? Pues empiezas como que pues, eres humano, ¿no? Sí. Y empiezas como a chiflarte y empiezas a sentir como que haces algo distinto a los demás. Pues sí puede ser un tanto distinto por la exposición que tienes, pero finalmente es una chamba. Entonces, cuando tus papás, tus hermanos y hermanas te jalan y te dicen, hey, a ver, papá, aquí tienes que barrer y aquí eres un cano más. Sí. Aquí no eres el cano de la tele. Y no porque yo me haya creído mucho, ¿no? En algún momento dado, pero pues le empiezas a dar prioridad a ciertas cosas y te digo, no a la familia. Y ya cuando te sientas, ¿no? Eso lo hicieron y lo siguen haciendo mis papás, mis hermanos, mis hermanas. Y ahora es tu esposa y tus hijos. Claro. Entonces esa es una gran fortaleza que quizá no todos cuenten con ella. Entonces me siento muy afortunado por ello. O sea, es una vulnerabilidad, sí, pero al mismo tiempo es algo que me ha fortalecido en todos estos años. Sí, claro, que te recuerda, tengo que trabajar en esta parte. Sí. No tengo que olvidarme de esto otro. Exacto. ¿no? Y ahorita que mencionabas de los hijos, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, son adolescentes, pero yo me acuerdo cuando los vi niños, o sea, ¿ya en qué momento? Te tocaron recién nacidos prácticamente. Claro, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Eso es algo que mi esposa y yo nos preguntamos cada que los volteamos a ver. Sí. Los volteas a ver y dices, ¿en qué momento? Oye, ya el mayor 17 años, ¿en qué momento? Hombre, la niña 15 años, ¿en qué momento? El más chiquito, el pilón, 9, casi 10 años, ¿en qué momento? ¿No? Entonces tú ya a mitad de prepa o más allá de la mitad de prepa, el mayor, ¿en qué momento? Y eso te aterriza mucho. Total. Mucho. Y diferentes situaciones cada uno, diferentes formas de acercarte contigo. Esto que decías ahorita del confrontar o exponer algún tema y, a ver, dame respuesta. No puedo. Es que porque tú, o simplemente el que tú les haces una pregunta y callan, el silencio ahí dice mucho. Ya. Sí. Entonces, ay, papá, o sea, así es. A ver, ubícate. Y da tiempo. Sí. Y da tiempo. Totalmente. Y yo creo que también el no cometer los mismos errores que hicieron a lo mejor nuestros papás dentro de lo bueno que quisieron formar en nosotros, como irnos preparando. Tenemos que preparar, así como mencionabas hace rato, necesitamos ayuda, canasta básica, psicología. Sí. Necesitamos a alguien que nos esté apoyando constantemente, que nos esté ayudando a reflejarnos, ¿no? Tema de la familia, ¿cómo nos preparamos como padres? ¿Cómo nos preparamos entre pareja? ¿Sabes? O sea, es algo que a lo mejor no se platica mucho y damos por entendido que esto tiene que suceder así por tradición, por cultura, por tal. Pero ¿cuántas parejas se separan? ¿Cuántas familias rotas? Porque no le pusimos el tiempo adecuado. Exacto. A prepararnos como papás, como esposos, como hijos, ¿no? Yo coincido contigo totalmente, Néstor, y cuando, al menos desde mi punto de vista, cuando hablamos de prepararnos, no es tomar cursos, no es ese tipo de cosas, no, que también son muy buenos, claro. Muy, muy buenos, pero el comunicarnos, el hablar, que también sería irónico, ¿no? Que te dediques a la comunicación y no te comuniques. Y caemos en eso en muchas ocasiones. Entonces, la mejor manera de prepararnos es comunicarnos, es hablar,
es hacerle ver al otro lo que está sintiendo o lo que está pasando, ¿no? O el miedo que tienes. Porque hay muchos miedos de por medio y a veces no los queremos exponer. Y no nos queremos mostrar vulnerables, perdóname. No nos queremos ver como débiles. Pero cuando te abres y comunicas y hablas, fortaleces. Te muestras vulnerable, pero al mismo tiempo te fortaleces, como te decía ahorita. Y cuando haces eso, pues vas sentando unas bases, ¿no? Vas sentando unas bases y tú no tienes adolescentes todavía. Preadolescente, pero 10 bueno, años. no te quiero asustar, pero ya lo vivirás. Ya lo vivirás. Es complicado, ¿no? Porque de repente o hablan mucho y te dejan sin argumentos, o callan y te dejan sin argumentos. No sabes qué decir. Es difícil. Es difícil, pero al mismo tiempo son etapas bonitas, ¿no? Que uno agradece el poder vivirlas. No nacemos sabiendo ser padres, ni nos casamos sabiendo ser padres. No nos preparan, yo creo, para eso. Tenemos ejemplos, pero no hay una preparación como tal. Entonces nos toca vivirlo, por fortuna. Hay que vivirlo. Hay que llevarlo. Totalmente. Hay que llevarlo de la mejor manera posible. Julio, ahorita estabas hablando acerca del hablar, tal. ¿A qué le tienes miedo a hablar? ¿Qué tienes miedo de comunicar? Te decía ahorita que cuando adolescente era muy tímido. Y digo era, no porque ya no lo sea, sino porque ya no soy adolescente. Ya quedó eso muy atrás. Sigo siendo una persona tímida. Nadie te cree, Julio, eso de que eres persona tímida. Me da pavor. Me da pavor hablar en público. No, menos me da eso, pavor. No sabes. O sea, ya al enfrentarte, ya cuando empiezas, te sueltas, pero es un proceso complicado, es un proceso difícil. Aprendes a sobrellevarlo y aprendes de cierta manera, pues quizá no superarlo, pero sí sacarlo adelante. No hay temas que me den miedo a hablar. Si te referías a temas, no. Pero sí enfrentarte a un público es bien complicado. Hablar ante la cámara es bien sencillo. Para mí, ahorita ya a estas alturas del partido, para mí es muy sencillo, no porque no sienta nervios y diga lo tengo dominado, no, pero sabes manejarlo o aprendes a manejarlo ahí mal que bien. Hablar en público es otra cosa. Cuando hablas con la cámara, al principio, yo recuerdo cuando me tocó mi debut en el 96, traía yo mi micrófono de solapa. Yo sentía o pensaba que el corazón se escuchaba en el micrófono. Órale. Porque la cámara me impuso de una manera tremenda. Y tenía a un lado a un Gilberto Marcos y a una Lucila González de aquellos años de Televisa. Imagínate, o sea, cuando me dicen, te van a presentar tal día, a tales horas, prepárate. Vas a estar con Gilberto Marcos. O sea, la instrucción la dio el licenciado Gilberto Marcos, que era el director general del canal en aquel entonces. Y vas a estar con Lucila González. Ambos, digo, que yo admiro muchísimo. Claro. Bueno, mi corazón estaba a 1000 por hora, ¿no? Entonces yo sentía que el corazón se escuchaba en el micrófono. Y para mí la cámara era una cosa terrible, terrible. Por fortuna no corrí como tú. O sea, no que tú hayas corrido. O sea, no corrí al igual que tú, que no corriste y te quedaste, ¿no? Y ahora dices, qué bueno que no lo hice. Bueno, en su momento yo digo también, qué bueno que no lo hice. Porque ahora eso que me imponía la cámara ya lo manejas. Pero lo que no logro manejar todavía es el estar en público, el estar con alguien. Puedo estar platicando contigo sin mayor problema porque aparte nos conocemos de años, pero estar ya en un auditorio, por ejemplo, como maestro de ceremonias en algún evento o tener que dar algún speech en particular en algún evento también. ¿Te cuesta? Me pesa como no tienes una idea. Me pesa mucho. Oye, pero echarle a los políticos no te pesa nada, no te cuesta. Pues mira, maña se aprende de todas partes. De tanto escuchar hablar políticos, yo creo que también, o sea, tienes que tomar lo bueno. Y hay muy buenos oradores entre los políticos en Nuevo León. Yo lo reconozco, políticos, hombres y mujeres. Hay gente que de manera impresionante yo escucho y dices tú, wow, o sea, qué oratoria trae. Sí. No se la compro. No. No se la reconoces compro, la oratoria. Pero reconoces la oratoria y dices tú, oye, habló 10 minutos, no repitió una idea, o sea, fue muy fluido,
qué preparación, ¿no? O sea, recomiéndame con quién tomaste cursos o algo, porque pues a todos nos hace falta. Pero bueno, finalmente dices tú, qué bien hablan ante un público, ¿no? Y cómo se echan a la gente a la bolsa y cómo hacen que la gente les crea. Sí. Digo, hay que aprender, se puede aprender de todos y de todo, definitivamente. Pero sí, un miedo que yo tenga no es algún tema en particular, es el hablar ante la gente directamente, que te estén viendo a los ojos. Sí, está complicado, es un reto, O sea, porque ves la reacción de la gente con algo que dice, se está durmiendo. Que se distrae, no, ya no te pusieron atención. Está el celular. Ay, qué difícil. Sí, muy difícil. Sí, es un reto. Sí, cómo no, y sí me ha pasado. Y en medio de estos retos, Julio, en un mundo tan cambiante, tan ágil, tan vertiginoso, ¿cómo encuentras hoy tu centro, tu equilibrio? Híjole, mira, también puede resultar un tanto complicado. Yo he tratado de ver el centro, mi equilibrio, no como algo no como una meta. No sé si logro explicarme, pero no es como algo que, ya lo alcancé, ya me puedo echar a dormir en mis laureles, ¿no? Es algo que tienes que buscar sin prisa, pero sin pausa. Ir calmadito, pero tampoco sin detenerte. Y es algo que tienes que buscar todos los días, desde mi punto de vista. No es algo como que ya lo encontré, ya fregué. Ahora sí, háganle como quieran y yo ya no tengo nada que hacer. No, porque va cambiando mucho todo esto. Yo te puedo decir que quizá hubo un momento en mi vida personal con mi familia, con mis 3 hijos y mi esposa, que yo dije, ya encontré mi centro. Sí, pero cuando llegaron los adolescentes, vi que ya tenía que ser otro el centro, buscar otro equilibrio. Y hablo mucho de los adolescentes porque no te quiero meter miedo, pero es complicado. Es algo que tienes de lo que aprendes todos los días, y eso yo le agradezco a mis hijos. Porque sí, se aprende todos los días. Claro, todos los días, no porque sean malos, no porque sean complejos. Bueno, sí, son complejos, pero malos no son. Malos no son definitivamente. Y pues lo tienes que buscar todos los días, ese equilibrio. Ese centro es buscarlo constantemente. Sí, claro. No es algo que logras de la noche a la mañana o en un plazo de 10 años. No, esto es diario. Y en estas relaciones que estás comentando ahorita, por ejemplo, con tus hijos, las relaciones interpersonales, ¿cómo son las relaciones interpersonales en el medio? Porque luego vemos muchas cosas que a lo mejor son superficiales, ¿no? Tú que estás ahí diariamente, que has pasado por diferentes lugares, ¿cómo son las relaciones interpersonales entre los compañeros? Son tan superficiales como en cualquier otro ámbito. Son tan buenas como en cualquier otro ámbito. Son tan duraderas las amistades como en cualquier otro ámbito. Es decir, ves de todo como en todos lados. Están muy satanizados los medios de comunicación, muy satanizados. Y hay muchos mitos alrededor de los medios de comunicación. Hay quien piensa que toda la gente que salimos en la tele te sobra el dinero, somos millonarios. Nada más alejado de la realidad que eso. Nada más alejado de la realidad que eso. Y no es queja, es solamente como comentario, tratar de romper mitos. Sí, no es queja, es comentario, nada más. Se habla de mucha superficialidad y sí la hay, claro. O sea, yo me vería mal si digo que no. Claro que la hay, pero también la he visto en el ámbito público. Lo veo ahorita en el ámbito público. Demasiada superficialidad. Castillos en el aire y tantas cosas. Lo vemos en todos lados, Néstor. En cualquier oficina, de gobierno o no, del ámbito privado o no, en la casa o no, en todos lados hay. Yo tengo la fortuna de contar con grandes amistades del medio de comunicación, amistades de años y felices días. Qué padre. Y que las conservo hasta el momento, pero también ha habido grandes decepciones, grandes, que pues en su momento las sufres, que les recuerdas lo que hay que recordarles, pero que finalmente terminas también por agradecer. Porque, por ejemplo, si a mí no me han corrido de una televisora, yo no estaría donde estoy ahorita. Entonces eso también, suena quizá muy trillado y es algo que parecería que se dice de dientes para afuera, pero es real. Claro. Es real. Nos ha tocado vivir de todo en los medios de comunicación. Gente mala, sí, por supuesto, pero es mala gente buena. Y esas amistades se valoran muchísimo y yo creo que van a durar toda la vida.
Qué padre, qué padre. Sí, como dices tú, o sea. Pero sí se habla, ¿verdad? De mucha superficialidad. Claro. A ver, cuéntame, ¿qué te han dicho? Yo creo que más de lo que se habla es lo que se ve. Ajá. ¿No? O sea, ves a las personas muy superficiales, muchas operaciones, mucho esto, mucho lo otro, pero como dices tú. Las redes han fomentado mucho esto. Totalmente. Lo han multiplicado, sí. ¿no? Pero yo creo que también es muy importante lo que estás diciendo ahorita. O sea, es como cualquier otro lugar. En solamente que tienen mayor exposición por estar en un medio donde mucha gente ve. O sea, ustedes tienen mayor exposición, que no se ve lo mismo que pasa en una organización, en una empresa y tal, pero existe exactamente lo mismo, es lo mismo. Fíjate, un día que me salí de un medio para ir al servicio público, hubo quien me dijo, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Vas a ir a gobierno del estado? Y yo, pues sí, o sea, quiero probar, quiero ver, quiero aprender. Ajá. No sabes a dónde vas. Y yo, sí, no, sí sé. Y me dice, no, o sea, me refiero a que es la boca del lobo, o sea, la grilla. Y yo, ajá, cuéntame más. ¿Cuál es la diferencia de donde estamos ahorita? ¿Cuál es la diferencia del negocio que está aquí enfrente? ¿Cuál es la diferencia de la tienda de conveniencia a la que vamos todos los días a comprar y que escuchamos y vemos? ¿Y cuál es la diferencia de lo que quizá vives en tal o cual o lo que viviste tú en otro trabajo medio o donde sea? Y sé que me queda viendo y dice, tienes razón, no, pues dale, que te vaya muy bien. Entonces es que eso está en todas partes, en todas partes. Y de todo aprendes. Y ahí, Julio, ¿cómo le haces para mantener como tu brújula fija los valores? ¿Qué valores vives aún y cuando nadie te ve? Aún y cuando nadie me ve, trato, como te decía hace unos momentos, de ser pues congruente, de ser muy honesto, muy sincero. Eso es algo que mis papás me enseñaron en todo momento. Muy leal, muy ético también. No quiero decir con esto que soy el hombre perfecto y el comunicador perfecto, porque estoy muy lejos de serlo. Creo que todos de alguna u otra manera fallamos, pero en cuestión de valores, por ejemplo, mis papás toda la vida me enseñaron a que no puedes ni debes tomar un centavo que no sea tuyo o que no te hayas ganado, ¿no? Y eso tengo el orgullo, y en una ocasión se lo dije a alguien de frente que puso en duda mi honorabilidad y se le ocurrió decir una tontera fuera de cámaras y le fue como en feria. Tengo el orgullo de decir que le fue como en feria, porque así como los veo yo a ustedes ahorita de frente, a como te veo a ti, Néstor, de frente, le dije, a mí podrás buscarme lo que quieras y no vas a encontrar absolutamente nada, ni un centavo más lo que me pagan aquí, en donde estoy y haciendo lo que hago. Búscale y a las pruebas me remito. Pues no pudo buscar absolutamente nada. Claro. Esa ética y ser honorable, ser honesto, ser muy leal, es con lo que yo vivo todos los días, pero no es algo que nazca en lo profesional. Eso viene desde casa. Y es algo que mis papás, yo les agradezco porque es la mejor herencia que ellos me pueden dejar. Y mis 5 hermanos y yo somos, creo que, ejemplo de eso. Ahí sí puedo presumirlo. Somos ejemplo de ese tipo de valores que pues traslapan, ¿no? Y puedes llevarlo a lo profesional. Y eso me ha servido muchísimo. Quizá ha frenado cosas, pero no me arrepiento de eso. Al contrario, digo, qué bueno que frenó cosas, qué bueno que no se dieron cosas, porque si van a ser de otra manera, no las quiero. Claro. Definitivamente. Y Julio, y esto a lo mejor consciente o inconscientemente es un legado que vas dejando. Es un legado que vas dejando a la gente que va contigo, al lado, detrás, delante, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Yo recuerdo, por ejemplo, hay veces que me ha tocado escucharte en el noticiero, en el radio. Y escuchas la vibra, y luego subes algunas imágenes, algunas historias, y se ve un ambiente como muy positivo, muy cálido, muy amigable, muy cercano. Y eso es lo que vas haciendo en el día a día. O sea, son las semillitas que vas sembrando, ¿no? Que van dando su fruto paso a paso. Por ese lado sí soy millonario. Por ese lado sí. Sí, por ese lado sí te lo puedo decir. Hay grandes cosas. Hay cosas muy, muy positivas que te deja esto como cualquier otro trabajo. O sea, ahí también lo aplico. O sea, no es nada más el medio. Es en cualquier otro trabajo. Sí, acá estás expuesto. O sea, a lo mejor hay el trabajo de alguien que nos vea o nos escuche en este momento que pues no esté tan expuesto, no más que lo que pueda subir en redes sociales. Acá, una de las bondades, defectos que puede tener el medio es de que ahí está todo.
Ahí está todo. Y a veces es decepcionante ver ciertas cosas en las redes o en los medios, pero cuando te topas de frente a alguien, dices, tu madres, qué desconocida. Sí. Qué decepción también. Porque, ay, esto, ay, lo otro, ay, sí, tú. Y luego tratas de saludar y te topas con una persona totalmente distinta, grosera, irrespetuosa. No se vale. Claro. Pero la gente no es tonta. Se da cuenta. La gente se da cuenta. Por supuesto. Julio, tu mayor maestro, tu mayor aprendizaje. Tengo varios. Ok. Definitivamente Dios, a quien gracias a mi esposa me ha acercado más a Él en los últimos años. Todavía no lo suficiente, porque soy muy racional y trato de explicar todo o de buscar explicación a todo. Okay. Y ella me jala mucho las orejas en ese sentido. Me dice, no seas tan racional, no pienses tanto cuando se trata de esto. Okay. Y mi misma esposa ha sido una gran maestra. Mis padres, los principales, después de Dios. Y hoy por hoy mis hijos. Padre. Tengo grandes, grandes maestros. En lo profesional, igual. Mucha gente de la que aprendes todos los días. Pero si no estás bien en lo personal, en lo profesional, no se va a poder. Claro. Definitivamente no se va a poder. Puede ser pura apariencia. Podrás aparentar que estás bien, pero realmente no lo estás. Si en lo personal no tienes esa fortaleza y esas bases, eso que te enseñan, difícilmente vas a poder mantener ciertas cosas, ¿no? Pero si mis grandes maestros, mis hijos, mi esposa, mis padres y Dios. Mi padre me ha enseñado a ser jalador, a más no poder y no quejarte, disfrutarlo y dar todo por la familia. Mi madre a ser, necesito todavía aprenderle más, es una extraordinaria administradora, una extraordinaria contadora pública sin tener la carrera. Es increíble, es una calculadora humana, yo siempre le digo, es impresionante. Necesito aprenderle de matemáticas mucho a mi mamá. A mi esposa la nobleza, que es impresionante también. Y mis hijos pues son mi motor, entonces ellos me enseñan todos los días a luchar. Y esa es una de las principales enseñanzas. Ellos son mi motor. Julio, imagínate que no tuvieras familia, que no tuvieras papás, que no tuvieras todo esto que me estás contando ahorita. ¿Qué te motivaría a levantarte cada día? Lo que me sigue motivando ahorita todavía, que es la gente. O sea, la gente por la que estás trabajando. Me faltaría quizá mucho por aprender porque no tendría esos maestros, como pones tú esta, digamos, imaginarnos, ¿no? Esta posibilidad. Pero me estaría dedicando a lo mismo, definitivamente. Y pues lo basaría todo en ellos. O sea, ahorita sí, gran parte está basada en la gente que te ve, te escucha y confía en ti. Pero obviamente tengo que agarrarme de lo que tengo más cerca, que son mis hijos, mi esposa, mi familia, ¿no? En general. De acuerdo. Pero sí, definitivamente la gente es un ancla muy importante. ¿Radio o televisión, Julio? Híjole, mira, amo la televisión. Amo hacer televisión. Radio me hace muy feliz. Okay. Radio lo disfruto mucho. Con esto no quiero decir que prefiera uno o el otro, que no era la pregunta por ahí y no me quiero yo desviar solito porque me voy a hacer harakiri, pero tengo que confesarlo. O sea, vamos a ser honestos. Se los dije desde el inicio. Yo soy muy sincero. Si me das a escoger radio, televisión, yo te diría radio, pero no me veo no haciendo tele. Porque siento que por algo fue, Néstor. La vida me llevó. Yo no busqué hacer tele. Yo buscaba hacer radio. Que eso es algo que también, pues a la gente, a las nuevas generaciones que buscan los medios de comunicación o cualquier otra cosa, pues nosotros tenemos un plan, pero Dios tiene uno quizá muy distinto. Yo ahora lo veo así. Soy consciente de eso porque cuando yo estaba en la carrera, me cansé de tocar puertas en radio. Pero la que se abrió fue la de tele.
sin querer, queriendo. Así, literal, se los platico. Me bajé del camión que pasaba por un lado de Televisa ahí cerca de la Alameda, porque ese camión me llevaba de la facultad o de allá de la punta de la loma que conocemos, Lázaro Cárdenas y Garcesada, a mi casa en el poniente de Monterrey. Pero coincidentemente el Ruta 27, que ya no existe, pasaba por Ruperto Martínez atrás de Televisa. Yo cargaba mis currículums ridículos porque no traía nada más que mi dirección y mi teléfono. Y dije, pues me voy a bajar aquí. O sea, yo los traía por si se ofrecía, los repartía en radio. Radio Nuevo León, Génesis, bueno, un sinfín, ¿no? O sea, lo que es Núcleo Radio Monterrey, Radio Alegría, en un sinfín de emisoras. Y pues nunca se abrió la oportunidad. Pero un día dije, bueno, el último que queda, el huerfanito, porque los traía en mis legajos amarillos, bien ridículo. Pero bueno, yo quería trabajar, yo quería aprender. Me bajé y son diosidencias. O sea, Dios pone las cosas. Después lo vi, en ese momento no. El guardia de seguridad de Televisa, que ya no están ahí las instalaciones, me dice, ¿vienes? ¿Quieres hacer prácticas? Pues me veo muy mocoso, ¿no? Muy huerco. Y le dije, sí, pues yo quiero aprender. ¿Con quién puedo venir? Era un viernes en la tarde. Me dice, hoy no, vente el lunes, yo voy a estar en la mañana. Yo te paso con la de recursos humanos. Vale. El guardia de seguridad, que dices tú, él está para cuidar, quizá no para ser amable, pero lo fue conmigo. Y no tendría por qué conseguirme una cita o pasarme con recursos humanos. Y lo hizo. Órale. Me pasó con recursos humanos el siguiente lunes, o sea, el día que fui. Y pues no hago el cuento largo. Empecé de telefonista en programas deportivos los domingos. No me querían dar el espacio porque me decían, no vas a querer los domingos en la tarde y pues tú quieres noticias. Y yo, lo que sea, pero con estar aquí adentro, pues va. O sea, si hay la oportunidad, mi plan era, yo entro aquí, después me voy a radio. Claro. Bueno, pues estuve 10 años en Televisa, en diferentes etapas: redactor, productor, reportero, conductor, asistente de producción, en fin. Y en ese inter fui a hacer una prueba de radio, pero yo pidiendo noticias. Fui a Núcleo Radio Monterrey, ahí por Avenida Cuauhtémoc. Y quien me atendió, una locutora muy famosa, me dijo, no, noticias no. Vas a presentar estas canciones para la ranchera de Monterrey. Celina, Bronco, Los Traileros. Y yo, pero yo, ¿qué voy a hacer con esto? Yo no quiero hacer esto. Y me dice, ¿lo vas a hacer? O sea, ahorita hay oportunidad para esto. ¿Quieres o no quieres? ¿Y dónde estás ahorita? ¿Estás haciendo algo? No, pues estoy trabajando en Televisa. Yo ya estaba trabajando, ya era empleado de Televisa, pero yo quería radio. Hice lo que pude, Néstor. Hice lo que pude con lo que tenía, sobre todo nervios. Imagínate presentando canciones de Bronco, Celina y sí, qué buena onda. O sea, no me salía, ni sigue sin salirme. Energía. Sigue sin salirme. Terminé y me dijo, regrésate a donde estás. Radio no es para ti. Digo, no, pero espérame tantito. O sea, es que no es esto lo que yo quiero. O sea, yo prefiero noticias, ya estoy más involucrado. Radio no es para ti. Nunca vas a estar en radio. Y casi se cumple. Órale. Porque me tardé 20 años en poder entrar a radio. Y la primera vez que empecé un noticiero de radio fue en esa misma cabina donde me hicieron la prueba. ¡Wow! Entonces todo pasa por algo. Claro. Entonces lo valoro mucho. Y no es un reclamo el que ella me haya dicho, nunca lo vas a hacer. Al contrario, creo que me abrió los ojos y me dijo, no es el momento, espérate, pero no dejes de luchar. O sea, no lo tomé como una ofensa, al contrario. O sea, quizá en su momento fue como que un enojo y luego me cayó el 20. Pero volviendo al tema, si me preguntas, radio me hace muy feliz. Porque radio era lo que yo quería, pero tele fue lo que Dios me dio de inicio. Fue la oportunidad que se abrió de inicio. Entonces es algo que no podría rechazar ni decir que no me gusta porque amo hacer tele. Pero me hace muy feliz hacer radio. Y ahorita soy muy bendecido de poder estar haciendo ambas cosas desde hace ya varios años. Entonces para mí es un privilegio despertarme con la gente a las 7 de la mañana, en el que va todo el mundo modorro, quizá en el carro, yo también estoy en la cabina modorro, pero estamos despertando juntos, ¿no? Estamos empezando una jornada juntos, los estamos acompañando y esa es una bendición.
Saber de esa responsabilidad, ser consciente de esa responsabilidad, de decir, los estás acompañando de inicio y la gente te lo agradece o a veces te reprocha algunas cosas. Entonces, pues es un trabajo en equipo muy interesante que se hace en radio, y radio tiene una magia muy especial. Tele tiene otra magia muy especial también. Entonces, me considero muy afortunado de poder estar haciendo las dos cosas que, laboralmente hablando, profesionalmente hablando, amo muchísimo. Súper, súper, Julio. Y decías hace rato, al inicio casi de la entrevista, estabas mencionando algo acerca de la suerte. Qué afortunado eres. Pero yo me quedé pensando, más bien, cuando la oportunidad se encuentra con la preparación, entonces la oportunidad ahí se abre, ¿no? Entonces, esta oportunidad con tu preparación, el tema del radio, oye, se dio 20 años después, pues justamente ya estaba listo. Ya estaba listo. Ya estaba listo. Antes no estaba listo. Y en tele hubo la oportunidad que, aún sin estar listo, se pudieron ir dando las cosas, ¿no? Empecé yo a prepararme desde telefonista, asistente. En radio no se hubiera podido dar eso. Y quizás si hubiese entrado, yo se hubiera forzado las cosas. Exacto. Otro gallo me cantaría en ese momento. De acuerdo. Hoy lo entiendo. Hace 20 años quizás no. Sí. Hoy lo entiendo. Y pues sí, se necesita esa combinación, como tú dices, de estar quizá preparado en ciertos momentos, pero también algo que es una realidad es de que cuando se te presenta una oportunidad, aunque no sepas lo que tienes que hacer o no sepas cómo hacerlo, tómala. Tómala, porque si no te vas a arrepentir toda la vida. Me pasó en varias ocasiones. Pero como dicen, no por ahí. O sea, más vale que digas que sí sabes y luego averiguas cómo hacerlo, a decir, no, es que no sé cómo. No, toma las oportunidades. Eso es fundamental en todo, no solo en medios de comunicación. Wow. Fuerte, ¿eh? Fuerte eso de hay que tomar las oportunidades que se te aparezcan, que se te presentan. Exacto. A darle. A como venga. Oye, Julio, ha sido muy interesante esta plática, lo que me has estado contando desde tus vulnerabilidades, todo el proceso que has estado llevando. Nunca había hablado de esto. Nunca había hablado de esto. Oye, pero Julio, ¿qué le dirías a este Julio de 1994 que empezó? ¿Qué le dirías acerca de lo que sabes ahora? Volteas a ver al Julio de 1994 y le dices, oye, ¿sabes qué? Esto. ¿Qué le dirías a esa persona? Pues realmente no trataría de cambiar nada. Simplemente le daré una palmada en la espalda. Aguanta, corazón, no seas cobarde. Más bien, flaco. Eso. Échale ganas. Eso. Vienen unas chingas sabrosas. Lo dije mal, una disculpa, no debía haber dicho eso, pero lo voy a aplicar de un ex rector de una universidad muy reconocida de aquí de Monterrey, una universidad de Monterrey, que en una ocasión, estando yo como moderador en un foro que hicieron hace muchos años, él hablaba de algo que se me quedó muy grabado, que decía, disfruta de esa friega gozosa. La friega gozosa. Si tienes una friega gozosa en tu vida, en el trabajo, en lo personal, en lo que sea, eres bendecido. La friega gozosa, cuando la tienes, aprovéchala. Sí, cansa, no es miel sobre hojuelas, pero da muchas satisfacciones. Entonces, quienes tengan la oportunidad de tener o de vivir, de disfrutar esa friega gozosa, háganlo. Háganlo. Súper bien. Julio, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le das a alguien que quiere dedicarse al tema de la comunicación a través de la voz, pero con ética y de una manera muy queriendo sumar a la comunidad? Que se permitan sentir miedos, que se permitan sentir esas inseguridades, que no piensen que todo es bonito y que no digan, es que si tengo miedo ya no la hice. No, permítanse. Es normal sentir miedos, sentir frustración. También es normal, es parte de la fortaleza que te va a ayudar en lo posterior. Si quieres dedicarte a la comunicación, comunica, empieza a comunicar, empieza a acercarte. No te esperes a que te hablen. Tú ve y busca, tú toca puertas. Eso es real. Si todo el mundo dice, es que tienes que ir a tocar, pues es que es real, por eso lo dicen. Si no tocas puertas, difícilmente van a ir a buscarte. Puede darse, pero pues ¿cómo van a saber que existes? ¿Por un TikTok? ¿Por una historia de Instagram? Pues quizá. Hoy están esas herramientas que son muy valiosas también. Pero si te quieres dedicar a la comunicación, tienes que empezar a comunicar desde el primer momento y comunicar bien o lo mejor posible.
nos podemos resbalar en el camino. Yo ahorita me resbalé con la palabrota que dije. Así pasa. Es una realidad, Néstor. Así pasa. Nos equivocamos todos, ¿no? Podemos hablar así quizá en el día a día, pero pues bueno, hay que reconocer cuando la regamos, cuando nos equivocamos, pero que tampoco eso nos detenga. Claro. No nos puede detener, ¿no? El tropiezo, el equivocarte o el sentirte frustrado o el tener miedo. Qué bueno que tienes miedo. El miedo te impulsa, pero aparte permite que hagas las cosas mejor. Cuando tienes el nervio, cuando tienes el miedo, haces las cosas distintas a cuando estás confiado. Eso está más que comprobadísimo. Entonces siempre, sea lo que sea, comunicación o no comunicación, manejarse con ética y responsabilidad tiene que ser tu Biblia, tu día a día. No puedes un día sí y otro no. Un día sí y otro no. La ética, la manera honorable de dirigirte hacia los demás en tu chamba, en lo personal, eso tiene que ser el pan de cada día para cualquiera de nosotros. Julio, ahorita ya para terminar, me acuerdo mucho de una frase que has acuñado y que te he escuchado desde hace varios años: sin prisa, pero sin pausa. ¿De dónde sacaste esa frase? ¿Cómo estuvo la historia de esa frase? Si te soy bien honesto, no me acuerdo. La leí en algún lado. Hay quien dice que es mía. El otro día que el ahora exentrenador de Rayados la dijo en una rueda de prensa de un partido que perdieron, por cierto. Soy tigre, pero no estoy recordando nada. Pero el ahora exentrenador lo comentó y me empezaron a llegar a mí en redes sociales mensajes diciéndome, se copió, cóbrale regalía. Digo, no es mía. O sea, la frase no es mía. Como tú bien lo dijiste ahorita, la acuñé. O sea, es algo que adopté porque me sentí muy identificado y me sigo sintiendo muy identificado hoy en día. De repente la modifico un poco o no la respeto del todo, porque siempre digo sin prisa pero sin pausa, y me dicen, oye, ¿cómo es eso? Pues sí, o sea, tampoco te aboraces, no te aceleres, porque si no las cosas no salen bien, pero tampoco te duermas en tus laureles. Hay que, o sea, esto se resume en constancia, en disciplina. O sea, si quieres usar una sola frase, una sola palabra, es constancia, disciplina, fe, incluso si quieres, también la podemos resumir la frase en esas dos letras. Pero hay momentos hoy en día, y yo creo que así nos lo exige a todos la vida, en que digo, sin prisa, pero con tantita pausa. Y me permito hacer esas pausas en el camino para respirar, para disfrutar, para reflexionar. Pero normalmente es sin pausa. O sea, vamos, venga, constante, busquemos la friega gozosa, ¿no? Claro, busquemos lo que queremos, sin dormirnos, sin aletargarnos, pero tampoco sin acelerarnos de más. O sea, si no nos vamos a tropezar. Y si nos tropezamos, bueno, aprendemos y nos levantamos, ¿no? Pero pues tratemos de ir y de llevar así la vida, sin prisa, pero sin pausa. Pero si es necesario hacer una pequeña pausa en un momento del día o en un momento de la vida, tómala. Adelante, sí, porque en esa pausa, en ese silencio, te conoces, te escuchas. Lo leí, lo acuñé, la adopté. No es mía, ni voy a cobrar regalías, ni mucho menos. Julio, finalmente, una pregunta que tú hayas querido que te preguntaran en alguna ocasión, que te hicieran esta pregunta, pero nadie lo ha hecho. Algo que quisieras contestar, que digas, me hubiera gustado, nunca me han preguntado esto y me gustaría hablar de esto. ¿En lo profesional? ¿Personal o profesional? Pues mira, no que no me lo hayan preguntado a mí, que no, normalmente no te lo preguntan. Tú eres el que preguntas. Sí. Normalmente uno es el que pregunta, pero yo sé que voy a sonar quizá muy cursi, muy, como dicen ahora, ¿no? Que está romantizando las cosas. Tú dale. Pero yo creo que debemos preguntarnos más a nosotros mismos y preguntar constantemente a los demás si son felices, porque lo estamos dejando de lado. A mí mi esposa me lo pregunta constantemente. O sea, por eso te decía, no es algo que no necesariamente no me hayan preguntado o yo no haya preguntado. Creo que todos tenemos que preguntárnoslo y preguntarlo constantemente. Porque podemos ver quizá enfrente también ciertas actitudes y juzgamos, pero no sabemos qué está pasando a la persona que está enfrente. O nos juzgamos mucho y nos exigimos mucho, a nosotros mismos.
pero puede haber muchas cosas dentro. Claro. Y creo que puede ser una pregunta clave. ¿Eres feliz? Uh-huh. ¿Eres feliz realmente? ¿Cómo te sientes ahorita? Eso. Tú empezaste con esa pregunta. Yo la estoy regresando. Y te la estoy regresando. ¿Cómo te sientes, Néstor, tú en este momento? Fíjate que rápidamente tengo una amiga que conocí en la universidad donde trabajaba y me encantaba platicar con ella, preguntarle, ¿cómo estás? Porque se tomaba el tiempo de detenerse y decir, hoy me encuentro, ¿sabes qué? Estoy cansada, estoy triste, Exacto. estoy esto. No era una respuesta automática, sino que era, a ver, ¿cómo estoy? Lo reflexionaba. Totalmente. Se daba el tiempo. Me encantaba eso. Se tomaba la pausa que necesitábamos. Sí, exactamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo estoy? Platicaba con Rob hace ratito y le decía, me duele la espalda, estoy cansado, ando dolorido, estoy bien, anímicamente me siento bien, físicamente no ando al 100, Ajá. Pero gracias por preguntar. ¿Sí? Y soy feliz, soy muy feliz haciendo las friegas que me gustan, las friegas gozosas, ajá, ¿no? Soy muy feliz haciendo esto, descubriendo nuevos proyectos, poniendo la carne en el asador y disfrutándolo con las personas que Dios me ha confiado, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos y las personas, las amistades como tú que suman a esta ecuación. Entonces, gracias a Dios, muy bien. Pero ¿te fijas la importancia de preguntarlo? Claro. Porque tú lo hiciste en un inicio y eso abrió la comunicación, abre la plática, ¿no? El diálogo, y eso es muy importante. Yo te agradezco que hayas hecho esa pregunta de inicio porque normalmente no se hace. Nos vamos así directo. Y no la tomamos, exacto. Damos cosas por sentado, damos cosas por hecho, y ese es uno de los principales errores que cometemos hoy en día. Entonces, el preguntarlo, y cuando te lo preguntas a ti mismo y te empiezas a responder, creo que se abren muchas posibilidades. Julio, muchísimas gracias. Al contrario, Néstor, agradecidísimo contigo por este tiempo. Un placer haber tenido esta plática contigo, que se sigan repitiendo. Por favor. Fuera de cámaras también. Claro. De verdad, un honor que nos hayas acompañado el día de hoy y que hayas abierto tu corazón, hayas abierto tu alma. Muchas gracias. Esta vulnerabilidad y haberla compartido con todas las personas que nos están escuchando. El honor es para mí, de verdad, para mí, por estar en este espacio, que de verdad agradezco muchísimo, lo valoro muchísimo y pues todo el éxito del mundo. Gracias por ser un espacio de comunicación tan honesta, tan sincera, tan abierta, porque hace mucha falta. Muchas gracias, Julio. Al contrario. Pues bueno, ya lo escucharon, Julio César Cano. Disfrutamos mucho esta plática, el podcast del día de hoy. Por favor, si todavía están, oye, ¿sabes que yo no soy de México, yo no soy de Monterrey? Búsquenlo en Televisa, ahí van a encontrarlo con los noticieros o en el radio. Van a conocer a una persona muy amable, muy honesta y yo creo que uno de los comunicadores con esta ética que platicaba, ¿no? Un comunicador vulnerable, un comunicador empático que busca el bien de los demás. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Néstor Moctezuma Podcast. Estamos platicando. Hasta la próxima.